Sean todas y todos bienvenidos a Escuela Judicial, programa del Consejo de la Judicatura Federal para la promoción del pensamiento jurídico. El día de hoy platicaremos sobre el test de proporcionalidad. Para ello nos acompaña el doctor Arturo Bárcena Zubieta, director general de la Escuela Federal de Formación Judicial. Acompáñenme, comenzamos. Arturo Bárcena Zubieta estudió la licenciatura en Derecho, la especialidad en Derecho Constitucional y la maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro. Cursó la especialidad en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha publicado trabajos sobre argumentación en materia de prueba, argumentación e interpretación constitucional y es profesor de la Universidad de Girona, donde obtuvo el grado de doctor en Derecho. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde también desempeñó el cargo de Director General de Derechos Humanos. En septiembre de 2020, fue designado como Director General del Instituto de la Judicatura Federal. Arturo, muchísimas gracias por acompañarnos para platicar del test de proporcionalidad. Bienvenido. Hola Francisco, muchas gracias por la invitación. Arturo, para contextualizar a la audiencia, quisiera comenzar con la pregunta más evidente. ¿Qué es el test de proporcionalidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de test de proporcionalidad? Pues mira, me parece importante señalar en primer lugar algunas diferencias una diferencia muy importante con este término que se ha utilizado durante muchos años en la jurisprudencia constitucional mexicana. En la jurisprudencia constitucional mexicana se habla de proporcionalidad, o se ha hablado históricamente, para hacer referencia a la relación entre el tipo de delito y la pena, de acuerdo con lo que establece el artículo 22 constitucional, y también para hacer referencia a la relación entre los impuestos y la capacidad contributiva. Estos son sentidos de proporcionalidad que me parece importante distinguir de lo que es propiamente el test de proporcionalidad. Mientras esos sentidos del término proporcionalidad hacen referencia a parámetros de constitucionalidad de las leyes, aquí estamos hablando más bien de una metodología. Es una forma que en el caso mexicano, una manera de analizar los argumentos de constitucionalidad. Y me gustaría nada más señalar un poco de manera muy breve cómo surge o cómo llega a nuestro país esta metodología, que es el test de proporcionalidad. Es una metodología que surge en el derecho prusiano del siglo XIX, pero tal como la conocemos en realidad es una metodología que fue desarrollada por el Tribunal Constitucional Alemán en la segunda posguerra. A partir de ese desarrollo que hizo el Tribunal Constitucional Alemán, la metodología se extendió por distintos países, comenzando sobre todo por el uso que se hizo de esta metodología en el Tribunal de Estrasburgo y en el Tribunal de Luxemburgo, ambos tribunales europeos. En el primer caso, el Tribunal de Derechos Humanos y en el segundo caso, el Tribunal de la Unión Europea. Y a partir de ahí es una metodología que se empezó también a utilizar en otras partes del mundo. Una cosa muy curiosa es que a pesar de que surge en un país pues de tradición continental como es Alemania, esta metodología ha sido utilizada en cortes muy importantes de la tradición del common law, como la Corte Suprema Británica, la Corte Suprema Canadiense o incluso la Corte Suprema Israelí, que también pertenece, digamos, a esa, o es mucho más cercana a la tradición del common law. Arturo, perdón, te interrumpiría nada más para preguntarte entonces, ¿cuáles son los factores que habría de considerarse precisamente en la aplicación de esta metodología? Pues mira, esta metodología es una metodología que se desarrolla básicamente en dos etapas. Una primera etapa, lo que se trata de determinar es si una medida, que típicamente es una medida legislativa, ha limitado un derecho humano, un derecho fundamental. Si el tribunal responde que efectivamente la medida limita el derecho humano, pasamos a una segunda etapa en la que se analiza más bien si la limitación es constitucional. Y para determinar si la limitación es constitucional, hay que hacer un examen en 4 gradas. Hay que determinar si la medida tiene una finalidad constitucionalmente legítima, si la medida
que se está impugnando es idónea para perseguir los fines que supuestamente persigue, si es una medida necesaria, es decir, si no hay otra medida alternativa igualmente eficaz pero menos restrictiva a los derechos de las personas, y finalmente, si es que se va superando el examen, si la medida es proporcional en estricto sentido. Y esto básicamente se refiere a que los beneficios que se obtienen con la medida sean mayores que, digamos, las desventajas que genera, en este caso, para las personas que están siendo afectadas en sus derechos. Esa sería básicamente la metodología, Francisco. Arturo, ¿dirías entonces que el test de proporcionalidad podría considerarse como un mecanismo de garantía de los derechos humanos? Pues yo creo que en cierto sentido sí, si lo entendemos o si englobamos en los mecanismos de garantía las metodologías para examinar las violaciones de los derechos humanos. A mí me parece que el test de proporcionalidad es fundamentalmente eso, una metodología que nos permite analizar cierto tipo de violaciones a los derechos humanos. De acuerdo. Arturo, apenas comenzamos, hay muchos más elementos que seguir conversando, sobre todo cuáles son las diferencias con otros mecanismos. Sin embargo, en este momento hacemos una pausa. A la audiencia les pedimos que no se despeguen. Seguimos platicando sobre el test de proporcionalidad. Continúen en Escuela Judicial. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con el doctor Arturo Bárcena Zubieta, director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, sobre el test de proporcionalidad. Arturo, hace unos momentos hablábamos precisamente cuáles son las diferencias que existían entre el test de proporcionalidad y otros mecanismos de control constitucional de la ley. ¿Podríamos profundizar un poco precisamente en qué manera este mecanismo es diferente de otros? Sí, mira, en primer lugar diría que es un mecanismo, una metodología más compleja que la metodología que tradicionalmente se utiliza o se utilizaba para analizar los argumentos donde se plantean violaciones a derechos humanos. Las metodologías más tradicionales básicamente son metodologías que calificaría como interpretativas. Hay que interpretar la medida que se está impugnando, el contenido, y también hay que interpretar la Constitución, y a partir de esa comparación del significado que se le atribuye a la Constitución y a la norma impugnada, pues se establece un análisis de constitucionalidad. En este caso, el test de proporcionalidad es una metodología que yo diría que tiene dos componentes centrales. Por un lado, un componente de racionalidad instrumental, donde se trata de analizar medios y fines, y este componente de racionalidad instrumental diría que está presente en las tres primeras gradas que acabo de describir, pero también tiene un componente de racionalidad práctica, que básicamente es porque se trata de sopesar las razones que están detrás de la norma que se está impugnando, pero también detrás del derecho que se está alegando como vulnerado. Y este componente de racionalidad práctica está tanto en la última grada, que es la proporcionalidad en estricto sentido, como yo diría también en la grada de necesidad. Diría también que una de las características, una de las diferencias más importantes con las metodologías tradicionales es que me parece que el test de proporcionalidad es una metodología que nos permite introducir a la argumentación constitucional argumentos más complejos, por ejemplo, argumentos empíricos o probatorios que normalmente no se analizaban en los temas de constitucionalidad de leyes, pero también argumentos comparativos, se comparan las medidas impugnadas con medidas alternativas. Entonces, esta es una novedad en la metodología del control constitucional, y creo que esto lo hace más complejo, más rico. Y finalmente diría que otra característica que lo diferencia con la metodología tradicional tiene que ver con que se trata de una metodología que hace una propuesta, creo que bastante bien estructurada, y que los argumentos, cuando son desplegados correctamente, me parece que se gana mucho más
en transparencia de la argumentación y también en estructura de la misma. Precisamente esa sería la siguiente pregunta que quería hacerte, perdón, retomaría un elemento que mencionabas antes. ¿En qué tipo de casos se utiliza esta metodología? Y principalmente por lo que señalabas hace un momento, ¿se reconoce algún tipo de prueba para poder llevarla a cabo? ¿De qué forma se argumenta esta metodología, en esta resolución, perdón, utilizando la metodología? Sí, pues mira, en realidad el test de proporcionalidad, pues como decía, permite introducir argumentos probatorios. Y al tratarse de una metodología novedosa, pues todavía no está claro si uno analiza cómo está operando en la práctica, cómo se tienen que introducir esas pruebas a los juicios, a las vías constitucionales donde se realizan estos análisis, al punto de que en algunos casos, por ejemplo, la Suprema Corte directamente ha traído los argumentos probatorios y los ha aplicado sin que, digamos, nadie haya ofrecido propiamente una prueba, ¿no? Pensemos en el caso, quizás en el caso más famoso, donde la Corte aplicó esta metodología, que fue el caso de la sentencia sobre la prohibición del consumo de cannabis. En esa sentencia, pues la Suprema Corte trajo evidencia empírica a la sentencia de cuáles son los daños que causa la sustancia que se estaba prohibiendo, en este caso la marihuana, a pesar de que no habían sido ofrecidas propiamente pruebas en el juicio de amparo que dio lugar posteriormente al recurso de revisión. Entonces, no está muy claro de qué manera introducir estas pruebas, pero lo interesante es que la metodología permite que se utilicen este tipo de argumentos en la grada de la idoneidad. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta que me hacías, Francisco. ¿Cuáles son el tipo de casos en los cuales esta metodología se utiliza? ¿De qué manera la Judicatura Federal hace uso de la metodología del test de proporcionalidad? Sí, pues mira, dentro de los distintos tipos de argumentos de constitucionalidad que se pueden plantear, me parece que la metodología se utiliza sobre todo para aquellos argumentos donde lo que plantea el quejoso es que el derecho se le está limitando de una manera excesiva o directamente desproporcionada. Entonces, básicamente sería para este tipo de casos cuando de lo que se duele es de una limitación excesiva de sus derechos, cuando en principio se debería utilizar esta metodología. Y esa limitación tendría que venir en un cuerpo normativo. Pues en realidad yo diría que no. Yo creo que, bueno, ok, sí. O sea, la limitación al derecho normalmente típicamente en una ley, pero también podría ser en una fuente de carácter sublegislativo, ¿no? O sea, en un reglamento o en alguna otra norma general, pero típicamente en una ley. De acuerdo. Arturo, en 2021 estamos en el 10º aniversario de la reforma más trascendente en materia de derechos humanos y de amparo. Sobre esto me gustaría que platicáramos, pero que platicáramos al regreso de esta reseña que hemos preparado para ustedes para poder seguir conociendo un poco más sobre el conocimiento jurídico. Espero que sea de su agrado. ¿Sabías que si los medios de comunicación exhiben tu imagen y esto acarrea consecuencias para tu persona, la ley te protege? Si fuiste sometido a la burla pública, tienes derecho al olvido. Puedes solicitar que tu información sea suprimida de los medios electrónicos en donde fuiste expuesto. Tu identidad es un derecho establecido en la Constitución y puedes exigir que sea respetado. Tu imagen y tu privacidad forman parte de esta protección. Conoce la obra La protección de datos personales mediante una garantía constitucional del autor Manelik Telón Vázquez, donde conocerás la diferencia entre el derecho a la información pública y la protección de datos personales, además de las medidas cautelares que las autoridades deben aplicar para proteger la integridad personal. Visita la página y descarga libremente los contenidos en materia de derecho. Estamos de vuelta en la Escuela Judicial para continuar platicando sobre el test de proporcionalidad.
Arturo, muchas gracias. Hace unos momentos platicábamos justo de que estamos en el 10º aniversario, ahora en 2021, de esta reforma en materia de derechos humanos y en materia de amparo. A 10 años de esta trascendente modificación constitucional, ¿cómo consideras que se ha desarrollado o ha permitido desarrollar a la Judicatura Federal precisamente el uso de estos mecanismos? Y cómo dentro de la propia Judicatura estos mecanismos han ido incorporándose a la labor cotidiana. Pues mira, me parece muy claro, Francisco, que el principal impulsor de esta metodología a nivel del Poder Judicial Federal ha sido la Suprema Corte. Esta es una metodología que empezó a utilizar la Suprema Corte a principios de 2004, pero en realidad de 2004 a 2011, digamos antes de que se aprobara la reforma, se utilizó en pocas sentencias y generalmente para analizar un tipo de violaciones, que eran sobre todo violaciones al principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, a partir de 2011, el uso de la metodología se ha aumentado de manera exponencial. Hasta hace un año más o menos que tenía yo las cifras actualizadas, había alrededor de 180 sentencias donde la Suprema Corte había utilizado el test de proporcionalidad, y la mayoría de ellas era en esta época a partir de la reforma de derechos humanos. Entonces, me parece muy claro cómo la propia reforma ha impulsado el desarrollo de nuevas metodologías, la incorporación de herramientas del derecho comparado, y creo que uno lo puede ver de manera muy clara en el uso cada vez más intenso que ha hecho la Suprema Corte del test de proporcionalidad. La incorporación de estos elementos novedosos, innovadores, sobre todo las exigencias argumentativas que nos comentabas hace un momento, ¿consideras que han tenido algún efecto pedagógico precisamente para las sentencias? ¿Construir una cultura de protección de derechos humanos y de respeto a partir de la labor judicial? Sí, a mí me parece que una de las grandes ventajas de esta metodología tiene que ver justamente con eso que señalas, que creo que cuando es desplegada correctamente en la argumentación de las sentencias, pues permite, yo diría que a cualquier persona entender la lógica de la argumentación que está utilizando el tribunal para examinar, por ejemplo, la constitucionalidad de una ley. Y una vez que también a uno le queda claro cuál es la filosofía que subyace a esta metodología, que es, como decía, una filosofía que se interesa por el análisis de medios y fines, y también por sopesar razones que están a favor y en contra de las medidas, me parece que se gana muchísimo en pedagogía y la sociedad queda mucho más clara de por qué se toman las decisiones. Arturo, me gustaría además de esto que estamos platicando, que pudiéramos abordar cuáles son los elementos, como director general de la Escuela Federal de Formación Judicial, ¿qué elementos consideras que deberíamos de incorporar en la formación, en la capacitación y profesionalización del personal jurisdiccional para poder llevar a cabo esta metodología y cumplir estos fines que mencionas? Sí, a mí me parece muy importante que desde la escuela judicial pues se capacite de una mejor forma en la utilización de distintas herramientas argumentativas, especialmente en materia de justicia constitucional, y una de ellas es el test de proporcionalidad. Así que en el interés de la escuela está en que pues todos los integrantes y las integrantes del Poder Judicial de la Federación conozcan mejor cómo funciona esta herramienta y pueda aplicarse de mejor manera. No hay que perder de vista también que esta herramienta no solo es una metodología de control constitucional, sino que en algunos casos la propia herramienta se ha introducido en algunas leyes para que las decisiones se tomen a partir de un examen de proporcionalidad. Y pienso dos materias muy claras donde hay obligación de hacer análisis de proporcionalidad, como es la materia de transparencia y también la materia penal en algunas decisiones, como son las medidas cautelares y también la extracción de muestras biológicas. Entonces, el hecho de que sea una metodología cada vez más recurrente y que el propio legislador la haya empezado a incorporar en algunos sectores del ordenamiento, me parece que nos genera a nosotros en la escuela judicial pues la obligación de contar
no solo con mejor capacitación, sino también de propiciar discusiones académicas que permitan una mejor comprensión de la herramienta, pero también que nos queden mucho más claros cuáles son los límites de esta herramienta y en qué tipo de casos pueden utilizarse y en cuáles no resulta tan adecuado. Arturo, te lo agradezco muchísimo. Creo que en realidad la metodología en sí misma y su aplicación pues es amplísima para poder analizarla. No quisiera dejar de señalar que nos quedan algunos elementos que dialogar, tal vez cuáles son pues algunas otras materias que van de manera circundante al propio ejercicio de la metodología. Pienso específicamente en juzgar con perspectiva de género, por ejemplo, el uso de perspectivas de interseccionalidad, que también conozco que la Escuela Federal ha incorporado dentro de su programa anual de capacitación y precisamente es uno de los impulsos. ¿Nos podrías comentar algo al respecto? Sí, pues la verdad es que es uno de los objetivos que tenemos en el Plan Anual de Capacitación Jurisdiccional, tener capacitación que aborde estos aspectos metodológicos que son importantísimos en la impartición de justicia. A veces pensamos que lo importante es el contenido de la decisión, por ejemplo, cuál es el contenido de un determinado derecho y que sobre todo eso es lo que tenemos que tomar en cuenta para las capacitaciones, los avances que se hacen en el desarrollo de los derechos. Y claro que esa es una parte muy importante, pero creo que desde la Escuela Judicial tenemos que empezar a tener una mejor formación en las metodologías de análisis, porque tan importante como la decisión es la forma en la que los tribunales llegan a esas decisiones y las discusiones metodológicas son cruciales para que podamos tener, de cara sobre todo a la sociedad, mucha mayor claridad de cómo se van a analizar los argumentos. La perspectiva de género, la interseccionalidad, son también otras metodologías que son relevantes en otros tipos de asuntos y respecto de las cuales, sin duda alguna, también estaremos intentando contribuir desde la Escuela Judicial a una mejor capacitación y una mayor discusión académica sobre las mismas. Arturo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Nos quedan muchos otros programas para poder continuar explorando precisamente estos temas. Agradecemos que nos hayas acompañado en Escuela Judicial y a nuestro auditorio los dejamos con unas recomendaciones culturales. Espero que las disfruten. Nos vemos hasta la próxima. Les saludo desde la Plaza Tolsá para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez en el Museo Nacional de Arte. Vamos a conocerlo. Situado en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, este inmueble fue sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. El arquitecto Silvio Contri se inspiró en los palacios renacentistas de Florencia para construirlo y es considerado una de las obras arquitectónicas más importantes del país de principios del siglo XX. Uno de sus mayores atractivos es la escalera principal, símbolo de la modernización en la época del Porfiriato. Los plafones del recinto fueron pedidos a la Casa Artística de la familia Copede, que hicieron alegorías del trabajo y de la paz. El salón de recepciones era el lugar donde el secretario de Comunicaciones tenía encuentros diplomáticos. Actualmente es un espacio para conciertos y otras actividades del museo. Cuenta con una biblioteca especializada en arte mexicano e internacional que conserva los muebles de aquella época. Su acervo incluye pintura, escultura, grabado, dibujo y fotografía. 5 siglos de arte mexicano que van desde el virreinato hasta el siglo XX. Tiene la colección más grande del paisajista José María Velasco, así como obras emblemáticas de Santiago Rebull, Manuel Ocaranza y José María Obregón, entre muchos otros. La ofrenda de Saturnino Herrán y el paisaje zapatista de Diego Rivera son algunas de las piezas más solicitadas que encontrarán en este lugar. Conciertos, talleres para niños y un sinfín de actividades en las noches de museos son parte de la oferta del MUNAL, cuya vocación es ser el centro de referencia del arte mexicano. Hasta aquí nuestro recorrido por el Museo Nacional de Arte, un orgullo más de México.